Listo, déjenme abrir el chat. Ok, ahí va. Bueno, a ver, vamos a recordar qué estábamos haciendo. Acuérdense que dijimos que dos funciones f y g son iguales hasta el orden n en c. Si cuando uno calcula este límite, obtiene cero, ¿no? Y esta definición, por supuesto, no es que estemos inventando algo muy raro o quién sabe de qué estamos hablando, es exactamente lo que cumple el polinomio de Taylor, ¿no? O sea, probamos que el polinomio de Taylor cumple eso, o sea que es el polinomio de Taylor de una función es igual a la función, ¿cómo se dice? Hasta, ¿cómo? Iguales hasta el orden n en el centro, ¿no? Del polinomio. Y entonces, pues acuérdense que la construcción fue para forzar esta propiedad y entonces, pues, porque nosotros creemos que estamos tratando de, pues, forzar las cosas para que el polinomio de Taylor de veras se parezca a la función y la primera cosa que obtuvimos fue esto. Y bueno, la primera pregunta que parece que ustedes nos hicieron, o ya no me acuerdo si se hicieron o no, es, bueno, pues el teorema anterior, lo que probamos la última clase, se puede escribir como que f y su polinomio de Taylor son iguales hasta el orden n en el centro, ¿no? Pero, pues, ¿y qué tal si hay otro polinomio que tiene las mismas propiedades? O sea, no se debería preguntar, ¿y qué tal si hay otro que tenga esta misma propiedad, ¿no? Y bueno, lo que uno debería decir en este momento es que el polinomio de Taylor es el único que tiene esa propiedad. O en otras palabras, que si uno trata de hacer esta construcción forzada, va a obtener solo un polinomio, no hay manera de obtener dos distintos, que es una pregunta que uno se puede hacer naturalmente. Y entonces, a ver, pues para probar ese teorema, lo que vamos a probar es que, bueno, ya está escrito aquí algo, o sea, aquí dice que si tienes dos polinomios que son iguales hasta el orden C, entonces ellos tienen que ser iguales, ¿no? A ver, para probar este teoremita que tenemos aquí, lo que hay que hacer es, bueno, primero, bueno, vamos a probarlo, ¿no? O sea, esto como que, ¿hacia dónde vamos? Pues lo que queremos, vamos hacia que si tienes otro polinomio que tenga esta misma propiedad, es decir, para f, pues, si tienes otro polinomio, no puedo ponerlo allá. Si tienes otro polinomio, o sea, el polinomio de Taylor cumple esta propiedad. Y la pregunta es, ¿habrá otro polinomio que cumple esa propiedad? Y la respuesta es no, este es el único y hacia allá vamos. Y entonces, para probar, bueno, lo primero que vamos a probar es que si dos polinomios son iguales hasta el orden n en c, entonces p es igual a q, ¿no? Y para probar eso, pues yo creo que primero hay que hacer bueno, hay que hacer una afirmación, supongo, y no sé cómo escribir esa afirmación. A ver, lo voy a poner por aquí abajo. Voy a empezar la prueba de este teorema y entonces la afirmación va a decir lo siguiente. Primero voy a probar una afirmación. Ajá. No, creo que primero tengo que hacer otra cosa. Esperen un segundo. Pues a ver, ahora sí, ¿no? Tenemos, las hipótesis son que tenemos dos polinomios en x menos c de grado e, menor o igual que n, y estamos suponiendo que p y q son iguales hasta el orden n en c. A ver, voy a escribir varias cosas. Si uno define, o sea, lo que uno empieza diciendo es, defina usted el polinomio r de x igual a p de x menos q de x, ¿no? O sea, acuérdense que si ustedes suman dos polinomios, pues les da un polinomio, ¿no? Entonces, la primera cosa que hay que observar es que r es un polinomio. Eso sí es muy claro, la suma de dos polinomios es un polinomio. Y la otra cosa que hay que decir es que si este p va a ser igual a q, pues entonces lo que va a pasar cuando los restemos es que esto nos debería de dar cero, ¿no? O sea, para probar que p es igual a q, pues lo que hay que probar, y lo voy a poner aquí como en la primaria, pues lo que hay que probar es que r es el polinomio cero, ¿no? R es el polinomio cero. Y entonces dices, a ver, pues ¿cómo pruebo que R es el polinomio cero? Y entonces,
Ya Y pasé entonces, la hora de la comida. ok. Y entonces, para probar que R es el polinomio cero, pues hago las siguientes observaciones, ¿no? Que P y Q sean iguales hasta el orden n, eso quiere decir que, o sea, a ver, lo escribo, como P y Q son iguales hasta el orden n en C, eso quiere decir que el límite cuando x tiende a C de P de x menos Q de x entre x menos C a la n, eso es cero, ¿no? Esa es la definición, acá está escrita arriba, por si uno no la recordaba. Y entonces dices, bueno, pero fíjate que esto lo podías haber escrito de manera, ¿cómo se llama? De manera abreviada, ya que existe todo lo que está escrito arriba, como P menos Q, pues eso no es otra cosa que R, ¿no? Y entonces esto se puede haber escrito como R de X entre X menos C a la N es igual a 0. Y ahora sí, ahí va la primera afirmación, ¿va? Entonces, ya que estás en este contexto, ya que pusiste todo lo de arriba, dices, pues haces la siguiente afirmación. Y la afirmación dice, a ver si lo logro escribir bien, dice que para cada i que está, ¿entre qué y qué? Que está entre 0, 1, 2 y así te vas hasta n, si tú calculas el límite cuando n tiende a, cuando x tiende a c de r de x entre x menos c a la i, eso también es cero. Eso es lo que dice la afirmación, ¿no? Y entonces, a ver, no sé si lo vean, ahorita probamos la afirmación, déjenme ponerla así encuadrada en rojo. No sé si lo vean, pero dices, si aquí divido, pues pongo más factores, o sea, aquí estoy poniendo menos, bueno, posiblemente menos de los factores x menos c, ¿no? Y entonces dices, pues si pones menos, si con n ya te da 0, pues con menos seguramente te da 0. Y entonces, antes que nada, pues vamos a probar esa afirmación. ¿Va? ¿Todavía no los pierdo, jóvenes? Ahí vamos todos. Díganme algo, porque si no siento que estoy O hablando. sea que sin importar qué i tomemos, 0 o 1, va a jalar que 0. 0, El 1, límite. 2, 3, 4 hasta n, todas estas. Sí. Ujú. O sea, tú sabes por definición que para n se vale. Y lo que estoy diciendo es que para n y todas las anteriores también se valen. Y ahora sí, la razón es la siguiente. Pues si uno quisiera calcular, bueno, para hacer la prueba, pues uno dice, pues tome usted, primero empieza usted tomando una i entre 0, 1, 2 y así hasta n. Tome una, ¿no? Y lo voy a probar para esa. Y entonces dices, pues a ver, no es muy difícil observar que el límite, cuando x tiende a c de r de x entre x menos c a la i, eso es igual, acuérdense que, bueno, yo puedo poner aquí un 0, un 1 tramposo, perdón, no un 0, un 1, y lo voy a poner, chinga, no me acuerdo cómo es así, r de x dividido entre x menos c a la n menos i, ¿no? A ver, no, ya ven, lo estoy poniendo feo y ustedes y nadie me dice. Eso es lo que tengo. Y ahora voy a ponerle un 1 escondido. Y el 1 escondido es a la n menos i y a la n menos i. Entonces, pues uno ve que pues esto es 1. Sí puedo hacer esto porque acuérdense que estoy tomándome el límite cuando x tiende a c y eso significa que en parte las x son distintas de c. Entonces este número sí de verdad es un 1. Y si lo veo así, entonces dices, pues fíjate que, acuérdate que, pues ya que lo escribes así, pues lo puedes reordenar
o sea, lo puedes reordenar de la siguiente manera. Te fijas en el límite cuando x tiende a c, y entonces los denominadores los multiplicas, ¿no? Y si los multiplicas, acuérdense que, ay, aquí me faltó una I, nadie me dijo. Acuérdense que cuando multiplicas dos cosas con la misma base se suman los exponentes, y entonces aquí arriba solo tienes x a la n, y, digo abajo, perdón, x menos c a la n, y arriba, pues, lo voy a escribir de forma tramposa, aquí le voy a poner r de x y el otro lo dejo en paz. Sí, o sea, no he hecho nada muy espectacular, nada más lo estoy escribiendo de esa manera, y ahora sí, recuerde usted que el límite del producto es el producto de los límites siempre y cuando ellos existan. Entonces, lo separo en dos límites, que yo sé, por cierto, que sí existe, porque es el que tengo por hipótesis acá arriba, que es igual a 0, de hecho, S, y el otro límite que pongo, pues x menos c a la n menos i, ¿no? Y entonces dices, pues fíjate que el producto de los límites, el límite del producto es el producto de los límites siempre y cuando estos existan, ya lo dije otra vez. Este sí existe por hipótesis, no solo existe, es igual a 0. Y este también existe por hipótesis, ¿no? Bueno, no por hipótesis, este existe porque es un polinomio. Y Falta un n a la 0. N tiende a 0. X tiende a 0. X tiende a C, gracias. Sí me faltó aquí el X tiende a C. Y entonces dices, pues el de arriba, el de la derecha, existe porque es un polinomio. Y acuérdense que los polinomios son funciones continuas. Los límites, de hecho, son meter el C acá adentro, ¿no? Ay, sí, estoy haciéndolo medio mal. Y bueno, entonces, pues uno dice, pues de hecho, este límite no solo existe, sino es igual a 0, ¿no? Es 0 por 0, de hecho. Y este es igual a 0. Y eso prueba la afirmación. ¿Cómo ven? Sí, todo el mundo cree la afirmación. Y si te crees la afirmación, ya acabaste, ¿no? Porque, a ver, acuérdense que aquí habíamos dicho arriba que hay que demostrar que el R es el polinomio 0, ¿no? Y entonces tú dices, a ver, pues una cosa que hay que hacer es, acuérdense que ambos P y Q son polinomios en X menos C, ¿no? Y R es la diferencia de P y Q. De hecho, debería poner aquí que es un polinomio también en X menos C. ¿Y eso por qué lo quiero observar? Porque entonces R se puede escribir, bueno, esta es la prueba de la afirmación y ya acabé. Te voy a poner una raya aquí para que sepamos que ya esa afirmación es cierta y que lo que sigue es hacer la prueba de lo que queremos, ¿no? Ahora sí, para terminar la prueba queremos probar que el polinomio es el polinomio 0. Y entonces dices, pues entonces R se puede escribir de la forma, sí, le voy a poner, R se puede escribir de la forma, pues es un polinomio en X menos C. ¿Cómo se escriben los polinomios en X menos C? Pues tienen sus coeficientes, se puede escribir de la forma B0 más B1, X menos C a la 1, más B2, X menos C al cuadrado, bla, 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 hasta, por cierto, ¿hasta qué potencia podría yo ir? Hasta n, porque solo son iguales hasta ese orden. Bueno, no, porque, bueno, no sé si hasta n, le voy a poner aquí hasta acá, porque de hecho, los polinomios con los que empezamos son de grado menor o igual que n, o sea, podría ser que no fueran de grado n, pero, de cualquier manera, pues esta k es el más grande de los grados de P y Q, ¿no? O sea, con la de que restas P y Q, pues vas a tener pues polinomio, pues el grado que te queda es el más grande de estos, bueno, o quién sabe, ¿no? Porque a lo mejor se restan, son iguales y te queda el polinomio 0. Pero bueno, o sea, es un polinomio de grado K, el R, y esta K, pues es un número que es más chiquito que N, ¿no? Pero bueno, nada más es hay una observación, y entonces dices, a ver, fíjate, ¿qué pasa cuando tú calculas el límite cuando X tiende a C de R de X? Pues fíjate que si lo ves como
esta parte de acá arriba, pues dices, ay, es un polinomio, entonces yo sé que puedo solamente meter la c en la x y ya acabé, así se calculan los límites de los polinomios, ¿no? Entonces, pues fíjate que cuando calculas este límite y lo ves como la parte de acá arriba, aquí pues te queda, aquí tienes que meter x y te queda 0, aquí tienes que meter x, 0, bla, 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 todo se elimina. Por un lado, te queda b0, ¿no? Pero por el otro, se puede escribir como el límite cuando x tiende a c de r de x, r de x, entre x menos c a la 0, ¿no? Acuérdense que x menos c a la 0 es 1, entonces este límite de arriba es el mismo que este de abajo. Y la afirmación me dice que, bueno, fíjense que el límite de aquí, es este de aquí cuando i es igual a 0, ¿no? Y entonces la afirmación me dice que es el límite 0. Entonces, por un lado ese es b y por otro lado ese es 0. Y entonces, ¿qué puedes concluir? Pues de estas dos cosas concluyes que b0 es igual a 0. ¿Y qué creen que seguimos haciendo, jóvenes? Pues sigues haciendo lo mismo para las siguientes, ¿va? A ver, ¿qué quieren que haga? ¿Lo hago aquí en este cachito o lo hago en la siguiente página? Bueno, lo vas a hacer en la siguiente página. Y entonces dices, pues fíjate que si b0 es igual a 0, pues entonces en realidad no existe, ¿no? Y entonces r de x pues era de la forma b1, b2, bla, 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 hasta acá, ¿no? Y entonces, tengo que poner una nueva página, pongo la nueva página, y entonces digo, pues entonces de esto, como dije, de esto que acabo de probar yo, de que b0 es igual a 0, entonces yo puedo concluir que r de x no es otra cosa, el b0 es 0, pues entonces tengo que empezar en el b1, x menos c a la 1, b2, x menos c al cuadrado, bla, 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 hasta bk, x menos k, x menos c a la k, ¿no? Y entonces otra vez dices, a ver, voy a calcular el límite cuando x tiende a c, ya ven, lo estoy escribiendo súper mal y nadie me dice, ¿quién es ese R0? Pues quién sabe quién será ese R0. Aquí lo que yo quería escribir era R de X, ¿no? R de X es eso. R de X, ahí está. Entonces dices, pues, a ver, ahora calcula el R de X entre X menos C, ¿no? Que aquí le voy a poner a la 1, nomás para poner algo, ¿no? Y entonces dices, fíjate que por un lado, pues cuando tú divides R de X entre X menos C, se elimina con y aquí se van eliminando, ¿no? Este 2 se convierte en 1, el siguiente 3 se convertiría en un 2, bla, 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 y te queda X menos 1. Pero no importa, estos de acá, cuando tú, bueno, como es un polinomio, acuérdense que esa división es un polinomio, entonces el límite otra vez es evaluar, y entonces si tú metes si tú metes C aquí, perdón, si tú metes C aquí, pues te queda 0, 0 y la. Y lo único que estoy tratando de enfatizar es que si no es muy difícil de observar, que por un lado este límite es de 1, pero acuérdense que por la afirmación, otra vez aquí es cuando i es igual a 1, cuando esa i es igual a 1, por la afirmación me dice que este límite es 0. Y entonces, por lo tanto, b1 es igual a 0. Y ya nada más le voy a poner aquí abajo, siguiendo este procedimiento, hasta que acabes, se puede demostrar que B0 es igual a B1, que es igual a B2, y así bla, 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 hasta BK, y eso quiere que todos son 0, ¿no? Y eso quiere decir que R es el polinomio 0. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Se entiende o no? Ustedes díganme. ¿Alguna pregunta? A mí me quedó duda de por qué en la afirmación, cuando pusimos el 1 y tomamos el límite, porque si nos quedaba 1 y no 0 en x menos c.
Porque, bueno, te estás refiriendo a esta parte, ¿verdad? Primero que nada. Ajá, sí, sí, Bueno, sí. ay, ching, esta parte, ¿no? Pues esto es un 1, ¿no? A ver, lo que dije, a lo mejor lo que te confundió es lo siguiente. Lo que dije es, pues este numerador es igual a este denominador. Y además, que es la parte delicada, este número, ya sea que lo quieras ver en el numerador o en el denominador, no es cero. O sea, si la única bronca que tendría con poner este 1 que puse aquí es que, ¿qué tal si el denominador de esta fracción es cero? Pues no estás hablando de un número. Pero gracias a Dios, bueno, no gracias a Dios, pero como tú te acuerdas que en la definición del límite, cuando tú te tomas el límite, cuando x tiende a c, no sé si te acuerdas de la definición del límite, pero se excluye el valor de c, ¿no? O sea, cuando tomas, no sé, voy a poner un ejemplo, el límite cuando x tiende a cero, ay, ¿de qué? De 1 entre x, no sé si ese sea el, el ejemplo más adecuado. A ver, lo voy a poner mejor así. El límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 1 entre x menos 1. ¿Te acuerdas de estos tipos de límites? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Y yo te diría, ay, bueno, ¿y por qué? Bueno, y luego factorizas, ¿no? Y eliminas. No sé si te acuerdas de cómo se hace eso. Pero uno factoriza y dice, pues eso es igual al límite de x más 1 por x menos 1 entre x menos 1, ¿no? Y luego dices, pues este se va con este. Pero cuando haces ese paso de este se va con este, o sea, cuando tú factorizas, dices, acuérdate que estoy tomándome cosas que no son 1, porque si me tomara cosas que son 1, el denominador se me haría 0, ¿no? Y la definición del límite incluye eso, que fue lo que dije acá, que de verdad me estoy tomando un número que está bien definido. No sé si eso ya contesta tu pregunta o ya te hice más bolas. No, sí, creo que sí. Sí, sí. O sea, siempre y cuando x no sea c, este número es 1. Pero si x es igual a c, pues esta cosa no está definida. Pero la definición del límite nos excluye el caso de que x sea igual a c. ¿Sí o no? Tú dime. O ya te confundí más. No, sí. Pero abajo, bueno, ya cuando usamos los polinomios, ahí sí se puede sustituir. O sea, ahí sí tomamos el valor de... Aquí sí, porque acuérdate que en este lado, o sea, solo de este lado, aquí sí, porque acuérdate que los polinomios son funciones continuas. También lo probamos en cálculo 1. Y entonces cuando tienes una función continua, hacer el límite es evaluar, ¿no? O sea, meterse en la x. De este lado sí podemos meterse en la x, pero de este lado no estamos metiendo las c, ¿eh? De este lado estamos usando la hipótesis de que este límite es 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Gracias. O sea, este límite es 0 por hipótesis y este límite es 0 porque nomás evalúo adentro la C. Bueno, no hay más preguntas porque ya le voy a seguir. Bueno, pues yo me No imagino que no. entendí muy bien por qué B0 se hizo 0. ¿De cuál de los dos ceros? Ay, Dios. Es que al último, ¿cómo se dice? Cuando dijo que en teoría el límite era B0, pero que B0 en realidad era 0, no entendí eso de dónde lo sacamos. Esta parte, De lo sacamos. esta Ajá, parte, esa parte. a ver, te lo voy a decir una vez más, va, y a ver si me explico. La primera observación es que R es un polinomio. Ajá, eso sí me queda claro. ¿Y qué acabamos de decir de los polinomios? Que cuando son funciones continuas en todos los números reales. Entonces, Se puede evaluar simplemente. cuando tengo que evaluar un límite, nada más cuando tengo que hacer un límite, nada más es evaluarlo. Como Ajá, me lo enseñan en la primaria, ¿no? Y entonces, justo como todos aprendemos límites en la primaria. exacto. Y entonces, fíjate que estoy calculando este límite de dos maneras. La primera es, pues fíjate que R es de esta forma. Como es Ajá, un polinomio, la primera forma de calcularlo, o sea, este primer igual, es, pues ajá. mete el C adentro de la X. Entonces dices, pues aquí te queda C menos C, 0. C menos C, 0.
C menos C0, todos excepto este, que no tiene X, ¿no? Y Sí. entonces, si haces ese procedimiento, esa es la primera forma de calcular este límite, te queda el número B0. Todos Ujú. estos se hacen 0. Y esa es la primera forma. Ahora te digo, por otro lado, yo sé cómo calcular este límite si lo veo de esta manera, ¿no? A ver, aquí la cosa tramposa es que X menos C a la 0, pues en realidad es 1, ¿no? Entonces no estoy haciendo nada. ¿Y Ajá. por qué lo quiero escribir de esta forma tramposa? Porque la afirmación me dice cuánto vale ese límite. O sea, si tú dices, pues para todas estas I's, yo sé cuánto vale este límite. En particular, para cuando I es igual a 0. Para cuando I es igual a 0, que es este caso, yo sé que el límite vale 0. Entonces lo calculé de dos maneras. Uno, metiendo la X, y la otra, usando la afirmación. Y entonces dices, pues por un lado vale B0 y por el otro lado vale 0. Pero bueno, si sigues esta cadena de igualdades, pues obtienes que B0 es igual a 0. ¿Me expliqué, Cosette, o no? Ok. Sí, gracias, profesor. Sí, y más o menos lo mismo pasa aquí, ¿no? O sea, uno lo evalúa también. Ay, aquí casi. No, aquí dice, aquí hay que primero dividir para que se te vayan algunas cosas y luego evaluar y te va a dar B1 y luego por la afirmación te va a dar 0 y pues por lo tanto puedes concluir que B1 es igual a 0. Pero aquí primero dividí, ¿no? Para deshacerme de este y que sí de verdad me quedara B1 a la hora de que evalúo. Bueno, y así y luego cuando, o sea, todavía no acabas, ¿no? Podría ser que ya que concluyes que B1 es 0, pues todavía te quedan todos estos. Pero sigues haciendo el mismo truco. Aquí lo hiciste bueno, si te fijas, lo vas haciendo con 1, con 0, con 1, y luego seguiría con Es 2, como y una seguirías con inducción. 3. Sí, no. No, porque acuérdate que aquí solo hay K. Entonces lo que estás haciendo son K pasos. Y de hecho los estoy tratando de describir uno por uno. Y de hecho se me acaba de ocurrir que siguiendo este procedimiento, uno puede probar que estos todos son 0. Pues habría que hacerlo de tarea, ¿no? ¿Cómo lo escribirían ustedes de tarea? O sea, ya hice el B0, ya hice el B1, B2, B3. De hecho, yo lo podría haber hecho de un solo jalón, pero con una I, pero pues no sé si eso iba a confundir más a la gente. Bueno, ya no sé si ya contesté tus preguntas o no sé, pero tú dime. Si no, para seguirle. Según yo, hasta el momento sí, gracias. Va. Y entonces, a ver, ¿para qué queríamos esto? Sí, ya. Entonces, fíjense que lo que dice aquí es que tienes dos polinomios de grado n y si ellos son iguales hasta el orden n en c, entonces son iguales. Eso es lo que dice el teorema. Y entonces, como corolario, lo voy a poner aquí, y también sería bueno que lo hicieran de tarea, pero ahorita digo cómo se hace bien. Como corolario tenemos que si de pura casualidad tú tienes un polinomio Q, si Q es un polinomio de grado menor o igual que n, tal que Q es, ¿cómo se dice eso? Igual a una función, Q es igual a una función f, Q es igual a una función, es que ya estoy teniendo dudas. Bueno, voy a poner todas las hipótesis porque si no me surgen dudas. A mí, ya sé que a ustedes no, pero... Entonces voy a suponer que f... ¿cómo le he puesto para que exista el polinomio? Así, supongo que f es una función. Supongo que f es una función tal que f' de c, f' de c, y así, bla, 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 hasta f, hasta la derivada enésima de c existe.
Eso lo estoy poniendo para que de veras haya polinomio de Taylor, ¿eh? Si Q es un polinomio de grado menor o igual que n, tal que Q es igual a f hasta el grado n, hasta el grado n en C, entonces Q es el polinomio de Taylor de grado nc de f. ¿Se entiende lo que dice el corolario, jóvenes? O sea que en otras palabras, el polinomio de Taylor es único, ¿no? Es el único, perdón, no es único, es el único polinomio que tiene la propiedad de ser igual a la función hasta el grado n en C. Y ahora, les voy a poner aquí que ustedes lo escriban de tarea, pero en realidad, pues la prueba no tiene ningún chiste, ¿no? Porque uno diría, ay, a ver, pues tómate Q, el polinomio de grado menor o igual que n. Bueno, tómate Q, un polinomio de grado menor o igual que n, que sea igual a f hasta el grado n, ¿no? Se dice, pues tómate Q que tenga esta propiedad, si no quería escribir yo nada. Q que tenga esta propiedad, ¿no? Y entonces dices, ah, pero el polinomio de Taylor tiene también la propiedad de que es igual hasta el grado n a f. Y entonces uno, si se fija en las definiciones, dice, ah, pues entonces estos dos tienen que ser iguales hasta el grado n en C. Y entonces dices, ah, pues son el mismo por el anterior. No sé si se entendió lo que dije, pero si no, pues piénsalo tantito y haz tu tarea. Pero díganme, ¿quieren alguna pregunta acerca del corolario o no? No. Va. Y entonces nos vamos a el teorema importante de hoy, que es el teorema de Taylor. Ay, pero antes hay que hacer hay que llegar a algunos acuerdos, ¿va? Los acuerdos son los siguientes. A ver, en esta cosa, voy a hacer por acá un dibujito. En esta cosa del teorema de Taylor, aquí están los números reales, pues en realidad uno se va a fijar, ahorita voy a hacer un dibujo del teorema de Taylor, pero para que uno más o menos, uno se va a fijar en dos puntos, ¿no? Y como los dos puntos son números reales, o sea, si uno se agarra, a ver, en general, si uno se agarra dos puntos en los reales, ahí ve, por decir algo, pues esos dos puntos siempre uno es menor o igual que el otro, ¿no? O sea, uno siempre los puede acomodar en el orden de los números reales. Y entonces dices, ah, pues podría ser que te quedaran así, pues no sabes, o sea, si uno se toma así con mucha generalidad dos puntos en los números reales, pues podrían o ser el mismo, o que te quedaran ordenados así, o que te quedaran ordenados así. Y otra vez, para facilitar nuestra vida, pues no queremos andar distinguiendo los casos, ay, a ver, y si nos quedaron de esta manera, hacemos esto, y si nos quedaron de esta otra manera, definimos esto. O decir cosas como, porque no nos gusta, porque somos medio inexpertos, decir cosas como podemos suponer sin perder generalidad que este es menor o igual que este, y entonces, para evitarme todos esos problemas y hacer nuestra vida más agradable, vamos a llegar a los siguientes acuerdos, ¿no? Si tú te tomas dos números reales, ya dije que pueden quedar así o así, ¿no? Y al principio no tengo forma de saber quién es más grande si A es más grande que B o si B es más grande que A, mayor o igual, perdón. Y entonces, para evitarme esos problemas de ver cuál es mayor que el otro, voy a definir esto. Esto es como un valor absoluto, no sé si lo vean, de un intervalo, ¿no? Y entonces voy a decir, pues, ¿quién es este símbolo? Pues este símbolo va a ser el intervalo AB si de veras están ordenados de esta manera, o el otro si están ordenados de la otra manera. Yo creo que no hay mucho que decir. O sea, ya les dije, va a haber casos en los que estén ordenados de una manera, casos en los que no, y para evitarnos hacer dos casos, pues mejor introducimos esta notación. ¿Alguna pregunta acerca de la notación, jóvenes, antes de seguir? No. Si nadie dice nada, pues entonces, en realidad aquí puse, como se llama en azul, que este símbolo nada más son todos los números reales que están entre A y B, y a lo mejor debía haber puesto incluyendo a A y a B, ¿no? O sea, es como el cerrado de todas las cosas que están entre A y B, y así no tengo que distinguir si estoy en este caso o en este caso. Y la otra cosa
que quisiera yo definir es que si tú tienes una función que va del intervalo a b, ya estoy, bueno, de este intervalo cerrado, que a los reales, entonces yo puedo definir bueno, voy a definir este símbolo, que son como dos valores absolutos de f. Para los que son muy avanzados y ya saben estas cosas, estoy definiendo la norma de la función, pero si no sabes, no te preocupes, esa cosa se llama norma, y esa norma es el supremo de todos los valores absolutos de f de x, de tal manera que x está en el intervalo cerrado a b. ¿Se entiende? O sea, me estoy tomando todos los valores de la función en el correspondiente intervalo, me fijo en sus valores absolutos y luego saco supremo. Bueno, la primera pregunta para ustedes es, ¿y esto está bien definido, jóvenes? ¿Sí o no? Sí, porque ya definió el supremo de un conjunto no acotado. Pero ¿cómo sabes que sí hay cotas? No digo que ya lo Pero ya definió no. para cuando no es acotado. Ay, no te entendí, Andrés, perdón, dímelo otra vez. Ah, Es digo que que lo definió cuando no es acotado superiormente, dijo que el supremo iba a ser el infinito. Ah, bueno, sí, pero en este caso, ¿es un número real? Lo voy a preguntar de otra manera. Si f es acotada, sí. Y si no, Pues no. exacto. Hay que observar que, gracias Andrés, o sea, sí, o sea, era lo que quería decir. El conjunto sí es no vacío, ¿no? O sea, porque, bueno, estoy suponiendo que aquí sí hay cosas, y entonces aquí sí hay cosas, y el conjunto es no vacío. Podría ser que la función fuera no acotada superiormente, y entonces los valores de la función fueran no acotados superiormente, y entonces no hay manera de asegurar que este supremo sea un número real. Pero ya habíamos hecho la observación de que puede ser infinito y entonces en realidad sí está bien definido para todos los números. Pero quiero enfatizar el hecho de que podría ser infinito, ¿eh? O sea, nada más eso. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ibas a decir algo, Cané, que te interrumpimos? Perdón. Era duda sobre eso. Justo. ¿Pero ya te la respondimos o no? Sí, sí. ¿Sí? O sea, este número, esta cosa podría ser infinito, ¿no? O sea, no sabemos. Y ahora sí, ¿qué dice el teorema de Taylor? A ver, yo creo que antes de decir así como el enunciado así bien formal, pues, habría que ver como qué estamos haciendo, ¿no? Fíjense que esto de acá, pues, denota bueno, estoy pensando que la función es n más un veces diferenciable en este intervalo i. Y bueno, estoy pensando entonces que sí puedo, como es n más un veces diferenciable, puedo construir el polinomio de grado n de f centrado en seno. O sea, eso lo puedo construir, ya tengo una fórmula para construir este polinomio. Y se acuerdan que o sea, como que estábamos haciendo este polinomio como una especie de forzarlo a hacer una aproximación de la función, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ahora sí viene la pregunta interesante, si de veras esta cosa aproxima la función, ¿no? Y entonces para ver si de veras esta cosa aproxima la función, pues uno se tiene que fijar en la diferencia entre estos dos valores, ¿no? O sea, tú dices, pues me tomo el valor de la función, me tomo el valor del polinomio, y si de pura casualidad esas dos cosas pues están vistas, bueno, o sea, si este número es muy cercano a cero, o sea, es chiquito, pues eso quiere decir que este valor y este valor son casi el mismo, y entonces vamos a poder pensar que de verdad esta es una aproximación buena de la función. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cuál es la idea? Y entonces, pues, para saber si la aproximación es buena o no buena, pues uno define, pues, esa diferencia, ¿no? O sea, dices, pues, toma, o sea, llama la diferencia entre el valor de f en x y el valor del polinomio de Taylor de grado n centrado en c en x, a esa diferencia, ponle un nombre. De hecho, este R, se llama el residuo. O sea, es el residuo, es lo que te queda o lo que sobra cuando ya haces la diferencia, ¿no? O sea, pues, tengo la función, tengo el polinomio, las comparo, y eso es como la diferencia, o qué tan alejados están en valor absoluto esos dos valores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no, jóvenes? Y entonces, si uno quiere saber si de veras este mono es una buena aproximación de esta función,
pues lo que debería de pasar es que el residuo tendría que ser chiquito, o en otras palabras, se tendría que ir a cero, ¿no? Pero ahora, si uno, ¿qué dice el teorema de Taylor? Pues uno, a ver, si uno toma una función, calcula el polinomio y se fija en esta diferencia, pues calcular este residuo suena como en chino, ¿no? O sea, habría que hacer un montón de cuentas. A lo mejor no es posible calcularlo, aunque ahora ya hay mucha capacidad de cómputo, pero a veces es muy difícil calcularlo. Y entonces dices, pues no, está medio en chino este problema. Pero si yo supiera cómo expresar el residuo de forma más o menos agradable, entonces yo podría decir si el residuo se va a ir a cero o no, ¿no? Y entonces, porque ya sé, o sea, yo sé cómo, o sea, yo ya sé muchas expresiones que se van a hacer o no, las puedo manipular, y si yo tuviera una expresión bonita para el residuo, pues ya podría yo decir si de veras el polinomio de Taylor es una buena aproximación o no de la función. Y entonces, ¿qué dice el teorema de Taylor? El teorema de Taylor lo que te dice es cómo calcular el residuo. Eso de cómo calcular el residuo pues suena raro, pero lo que te dice es, pues hay expresiones para el residuo que son no tan complicadas, aunque lo ves así y dices, eso parece complicadísima esa fórmula que está ahí. En realidad no es tan complicada, es como de hecho es como estas expresiones son como las que aparecían en la fórmula de Taylor, y el polinomio de Taylor, y entonces ya vimos que los polinomios, o sea que las expresiones, los coeficientes que aparecen en los polinomios de Taylor no son tan complicados para funciones agradables, ¿no? Y entonces dices, pues fíjate que Taylor lo que dice es, pues yo puedo poner el polinomio de Taylor de una forma agradable, y a lo mejor, pues está feo, pero a lo mejor lo puedo manipular de manera para saber si de veras el residuo se está haciendo chiquito o no. Bueno, acuérdense que la idea era, ibas haciendo más polinomios de Taylor, y esta idea gráfica para algunas funciones que vimos en una página de internet, nos decía que como que parecía que los polinomios sí se iban a ajustar. Por ejemplo, en ese coseno, que fue el único ejemplo que hemos visto, como que sí se iban a ajustar a la función, ¿no? Por cierto, ahí les dejaré yo de tarea que vieran que hay otros que sí se ajustan, pero la parte teórica es esta. ¿Se entiende, jóvenes? O sea, lo que estamos diciendo es, vamos dando fórmulas o expresiones para el residuo que nosotros podemos manipular, y podríamos decir, pues sí, parece que el polinomio de Taylor va a ser una buena aproximación, o también puede suceder lo contrario, que podría ser que el polinomio de Taylor no sea una buena aproximación. De hecho, para los teóricos, que no sé si hay muchos teóricos aquí, resulta que para la mayoría de las funciones, y con la mayoría otra vez quiero decir que si tomas una muestra aleatoria de una función que es n más 1 veces diferenciable y le calculas su polinomio de Taylor, seguramente no vas a obtener una buena aproximación. Pero para las funciones que aparecen en matemáticas, en física, en ingeniería y en otros lugares, o sea, las facilitas, las agradables, las que conocemos, resulta que casi siempre, o es muy extraño, que el polinomio de Taylor no sea igual, no sea una buena aproximación de la función. Ya dije que es muy extraño, pero, o sea, uno no tiene de gratis que el polinomio de Taylor sea una buena aproximación de la función, sino toda esta chamba que hizo Taylor es para poder probar en algún momento que tu polinomio sí de veras es una buena aproximación. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Alguna pregunta o comentario de lo que acabo de decir? O sea, supongo que para las cuentitas ya de hacerlas, como hay factoriales, luego es muy pesado como ya mentalmente meterse en el polinomio. Entonces tú te preguntas primero, híjole, ¿me conviene hacerlo? Y para eso es este teorema, ¿no? Pues sí, de hecho sí, un poco por ahí, pero fíjate que los factoriales, aunque dices que son complicados para hacer el polinomio, son súper útiles porque, voy a rayar algo aquí, fíjate que aparecen en el numerador de esta expresión, ¿no?
Y entonces eso significa que, digo, perdón, en el denominador de esta expresión, y eso significa que van a crecer muy rápido este denominador. Entonces va a crecer muy rápido este denominador, y entonces tienes la esperanza de que todo esto te vaya a cero, ¿no? Porque vas a tener denominadores grandes, 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 y como que dices, ching, pues si este denominador es muy grande, pues sí tengo una buena esperanza de que todo esto se vaya a cero, ¿no? Porque bueno, se vamos dividiendo entre cosas más grandes, y pues tienes una buena esperanza. Claro, solo es esperanza, porque como están todas estas cosas en el numerador, pues estas también afectan y a lo mejor estas también se van muy rápido, crecen muy rápido y entonces no alcanza con esto para contrarrestar el crecimiento. ¿Me expliqué, Canet? Sí, sí, sí. Creo que no me estabas preguntando eso, pero no suena tan descabellado ver fórmulas así, porque uno dice, ay, eso ya me da esperanza porque estos denominadores se van haciendo grandes rápido. De hecho, muy rápido, ¿no? Pero pues, solo es una esperanza, porque acuérdense que pues, la cosa que está en el numerador, pues también jala para su molino, y a lo mejor jala más rápido que este. Y eso ya va a depender del caso particular en el que estés. Sí. Más preguntas, jóvenes, comentarios acerca del polinomio de lo que dice el teorema de Taylor. Bueno, a ver, lo voy a decir rápido. Las hipótesis son que la función es n más 1 veces diferenciable en un intervalo, y además hay un punto, o sea, bueno, acuérdense que el polinomio de Taylor depende pues del grado n y del centro, ¿no? De donde quieras centrar tu polinomio. Y entonces C va a ser un punto interior del intervalo. ¿Y qué me refiero con punto interior? Acuérdense que los intervalos pues pueden ser abiertos, cerrados, bla, 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 pero tienen extremos, ¿no? O sea, están definidos por estos dos puntos que son sus extremos. Entonces C va a tener que ser un punto que no es extremo, y con eso me refiero en el interior, y creo que queda más bonito si lo dices así. Y X sí ya puede ser cualquier cosa, y bueno, y lo que está escrito aquí, RNCF, pues es el residuo. Y acuérdense que el residuo pues tiene que depender tanto de la n como del punto donde está centrado, como de la función, porque pues el residuo depende del polinomio, y acuérdense que el polinomio dependía de 3 factores por lo menos, ¿no? La n, el centro y la función. Y entonces lo que dice aquí es que si tú te fijas en la diferencia entre la función y su polinomio, entonces tienes estas expresiones que parecen complicadas, pero no lo son tanto. Esto se parece mucho a los coeficientes del polinomio de Taylor, y estas pues nomás son potencias de x menos c. Bueno, esta de acá es una potencia x menos c. Esto es un número, ahorita hablamos de eso. Bueno, pero de hecho el residuo, pues, bueno, el residuo, las fórmulas para el residuo, pues parecen como, ay, no sé cómo decirlo, parecen como polinomios, ¿no? También, y también no tan complicados, ¿no? Y bueno, también aquí hay una fórmula para el residuo que es una integral, o sea, si sabes, a lo mejor, si sabes integrar, tienes una buena fórmula para el residuo, y también puedes determinar que es igual a 0. Y yo creo que el más importante de aquí es que, bueno, que como para decir si de veras el residuo se va a hacer o no, uno puede usar como que este es el que va a ser muy útil. Dices, pues fíjate que el residuo, su valor absoluto, está acotado por la norma de la función dividida entre n más 1 factorial. Esos son números, siempre y cuando tu función sea como bonita, vas a obtener números. Ya dijimos que podría ser que no sea un número, pero bueno, si la función es bonita, esto como que sí va a ser un número, y esto es otro número, y aquí te queda x menos c a la n más 1, ¿no? Entonces depende mucho de este monito, pero en situaciones agradables como que tienes esperanzas de que, fíjate, cuando ves esto, tienes esperanzas de que pues el residuo sí se vaya a cero, ¿no? Tienes buenas esperanzas, pues. Por ejemplo, si la función es continua, y ya estamos poniéndole muchas, si la función es continua, esto es un intervalo cerrado, ¿no? Y entonces, pues este supremo sí existe, y entonces sí vas a poder hablar de este número, y bueno, pues no sé si lo vean,
para funciones chidas, pues esto ya se vuelve más agradable. ¿Cómo ven, jóvenes? De hecho, fíjense que la función es n más un veces diferenciado, entonces en particular es continua. Entonces, en particular, este mono siempre va a ser un número, ¿no? En este intervalo, por supuesto, en el intervalo XC. Ahorita hablamos de esas cosas, pero bueno, si no tienen más preguntas, creo que este es un muy buen momento para irnos al sándwich. Y pues regresamos a las 3:10. Voy a dejar de grabar. Y por supuesto regresamos. En la propiedad 4, ¿la F está evaluada en algún punto? ¿No? Entonces, ¿cómo es ahí?